¿Por qué ustedes, los anfitriones de célula, todos los jueves tienen que dar café? ¿A poco no hay alguien más? A ver, ¿por qué el pastor no abre una célula en su casa? ¿Cuántos han escuchado esas palabras de desánimo? ¿Qué haces allí? ¿Por qué vas? Otro lo podría hacer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Sansón, la primera vez, la segunda vez, la tercera vez no reveló, pero la cuarta vez era tan angustiante escuchar a esa mujer que terminó revelando su secreto. ¿Qué dice? Que esas preguntas, esa insistencia llegó a angustiarle hasta sentir la muerte. ¿Cuánto nos hemos cansado muchas veces cuando alguien te dice: oye, pero ¿por qué tú estás allí? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Y dices: ay, parece que sí, cierto, tuvieras razón. Y nuestra vida, cuando se empieza a angustiar, estamos muy propensos a ceder a la voz del enemigo. A veces no nos damos cuenta de dónde están viniendo las palabras. Yo le platicaba en el transcurso de la semana con una persona que me dijo: oye, yo escuché a uno de los líderes hablar algo que no estaba correcto. ¿Y por qué está concluyendo de esa manera? Y le dije: mira, tenemos que aprender algo. Pedro, cuando Jesús le pregunta quién era él, dice que Pedro se paró y dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pero si sigues leyendo unos versículos más adelante, dice que Jesús anuncia su muerte y dice: es necesario que yo padezca, es necesario que yo tenga que morir en una cruz. ¿Y qué dijo Pedro? Eso que estás pensando no va a pasar, porque yo voy a defender tu vida, yo voy a estar allá al frente, no tienes que pasar por eso. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, no vas a estorbar en lo que Dios va a hacer. En un momento alguien te puede estar hablando muy bonito, animándote, y puede ser que esa misma persona, si no cuidas lo que estás escuchando, puede ser que esa misma persona esté diciéndote palabras que puedan desanimarte. Así que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, porque habrá gente que te puede animar, pero que también te puede desanimar en la vida de Dios, a que desaproveches la bondad que Dios está mostrando en tu vida. Tenemos que aprender a cuidar nuestro caminar con Dios. Si apenas estás comenzando tu relación con Dios, cuida tu corazón, cuida tu caminar con Dios, cuida lo que Dios ha dicho de ti. Si estás en un ministerio, cuida esa área que Dios te ha permitido. Si tienes una familia y Dios ha soltado promesas sobre ti, sobre tus hijos, cuida esa palabra. Manoah, el padre de Sansón, él recibió un mensaje de cómo cuidar a sus hijos, de cómo direccionar a su familia. Y lo hizo cuando Sansón era pequeño. Él dio a Sansón su propósito, pero una vez que Sansón creció, comenzó a hacer, ahora sí que lo que se le pegaba a su regalada gana. Y aun cuando los padres: hijo, es que no debes de emparentar con esta mujer, es de otra nacionalidad. No, es que yo me enamoré, papá, y esta mi vida es mi amor, y ahí voy a estar. Y esa consecuencia lo llevó a poder alejarse del propósito de Dios. Y dice, vamos a seguir leyendo el verso 16: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida por tal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que ella había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos, diciéndole: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, llamó a un hombre, quien le rapó las 7 orejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se había apartado de él. Y dice, le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño,
se dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Qué triste es cuando muchas veces nos vamos distanciando. Si tú te das cuenta, yo quiero que veas este proceso de la vida de Sansón. Cuando nosotros dejamos de alejarnos, cuando nosotros nos alejamos de la vida de Dios, hay cosas bendiciones que no inmediatamente se van a ir. Yo creo que cualquiera se ha preguntado eso. ¿Y por qué está bendecido si ya no está buscando de Dios? Todavía la misericordia le sigue. Todavía la misericordia de Dios está allí. Pero no tardará mucho. Porque alejado de Dios, las consecuencias van a venir sobre nuestra vida. Amén. Alejado de Dios, las consecuencias van a venir sobre nuestra vida. La primera mentira con la cual Sansón comenzó a jugar, salió: Dios estaba allí. Dios estaba allí. La tercera, la segunda, la tercera, Dios estaba allí. La cuarta, cuando él revela, ya angustiado, y revela el secreto, ¿qué dice? No se dio cuenta cuando la adormecieron, le cortaron el cabello, y él dijo: esta vez saldré como las otras veces, porque Dios está conmigo. ¿Cuál fue su sorpresa? Que dice que la presencia de Dios se había apartado de él. Ese es lo más triste. Y si alguien en la Biblia le suplicaba a Dios en medio de su parecer a David, cuando decía: Dios, no permitas, se pueden alejar todos los valientes, los guerreros que has puesto a mi lado, si se van a ir, que se vayan, pero una cosa te pido, que tu Espíritu Santo jamás se aleje de mi vida. No quiero descuidar esa presencia, no quiero descuidar a tu Espíritu Santo que ha bendecido mi vida, que ha traído prosperidad a mi familia, a mis hijos, que me ha guardado. Porque cuando la presencia de Dios se aleja, nosotros quedamos vulnerables ante cualquier situación. Cuando a Sansón le cortan el cabello, ahora sí, aquella misma mujer que decía amarle le dice: Sansón, Sansón, los filisteos contra ti. Y él se levanta y pensando: esta vez voy a salir con la fuerza que Dios me da. ¿Y cuál fue el detalle? Yo creo que esto pasó en la vida de Sansón cuando nos acostamos mal y de repente nuestros brazos se queda dormido, se hormiguea. ¿Y qué hacemos? Queremos levantarlo y simplemente el brazo se cae. Cuando Sansón quiso usar la fuerza, ya no la tenía, porque no dependía de él, dependía de Dios. Lo que te ha sostenido, lo que ha traído bendición a tu casa, a tu familia, no es el entendimiento que tienes, es la gracia y el favor de Dios. Amén. Denle ese fuerte aplauso a Dios. Si hoy tenemos salud, si hoy tenemos recursos, si hoy tenemos provisión de Dios, es su gracia, es su favor, es su bondad. Y nunca descuides la presencia de Dios en tu casa. Nunca descuides la presencia de Dios en tu hogar. Porque el día que tú lo hagas, quedarás vulnerable a que el enemigo haga y deshaga con tu vida y con tu familia. Cuida el don de Dios, cuida el regalo de Dios que te ha dado. Quiero terminar leyendo este capítulo del libro de Jueces. Estamos leyendo, estamos en el verso 20, vamos a leer el 20, dice: y le dijo Sansón los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano. ¿Qué hicieron? Le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Ese era el plan del enemigo. Ahora era algo real. A Sansón lo primero que le hicieron fue arrancarle los ojos, el no tener visión, el no poder ver lo que pasaba a su alrededor. La siguiente, lo ataron, que era lo que querían hacerlo, atarlo para poder dominarlo a su antojo. Después dice la palabra que lo llevaron a la cárcel, en una prisión, para que ahí fuese esclavo y poder moler en una, no sé, como el lugar donde ponen los caballos, no sé, en la carretera de Oaxaca nos encontramos con esas haciendas donde elaboran el mezcal, y hay unas piedras grandes allí, que son los molinos, tiran lo que es el maguey o el agave, y la
piedra, es una rueda grande, enorme, comienza a dar vueltas, ¿no? El caballo lo tiene que tirar y va dando vuelta, es un ciclo repetitivo que todos los días el animal está allí. Pues esa fue la vida de Sansón: encerrarlo, atarlo, ponerlo a ese molino y comenzar a dar vueltas en el mismo lugar, como un prisionero, vueltas. Esa era toda. Cuando tenía la libertad de salir, de ir, de pelear por su pueblo, de luchar, de hacer algo por su gente, ahora era alguien esclavo, ciego, ¿qué más? Ciego, atado, en la cárcel, todavía trabajando día y noche en ese molino dando vueltas. Dice la palabra de Dios, no sé, yo no entiendo esto, ¿no? Pero yo puedo pensar que en esa rutina, en esa vida que Sansón comenzó a tener dentro de la cárcel, así como un día el hijo pródigo recapacitó, yo puedo pensar que un día Sansón se dio cuenta, aunque para él era demasiado tarde, él pudo decir: Dios, yo fui llamado por propósito, no fui llamado para estar aquí dando vueltas en el mismo lugar. Yo puedo pensar que Sansón comenzó a orar y decir: Señor, que tu presencia vuelva una vez más a mi vida. No sé cuánto me pueda costar volver a levantarme, pero dame esa última oportunidad. Dame esa oportunidad de que tu presencia vuelva a estar conmigo. Yo no he vivido, y bendigo a Dios por eso, no he vivido una caída de experimentar algo feo, alejado de Dios. Pero tal vez algunos han pasado por esa experiencia amarga de retroceder, de volver a hacer las cosas que antes hacían de conocer a Dios. Y pueden entender cuánto cuesta el volver nuevamente al camino de Dios. Pueden entender cuánto cuesta el volver a comenzar una relación con Dios. Muchos quienes han vivido ese proceso me dicen: es más difícil todavía que aceptar a Cristo como aceptar a Cristo la primera vez. El volver la segunda vez es una etapa donde cargas con culpabilidad, donde cargas con tantas cosas por haber descuidado tu relación con Dios. Sansón, mientras él daba vueltas, él empezó a pedir a Dios una oportunidad. ¿Y saben dónde podemos entender que la presencia de Dios volvía nuevamente a la vida de Sansón? En el verso 22, donde dice que el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. ¿Por qué? El cabello de Sansón representaba la presencia de Dios, la fuerza de Dios, el espíritu de Dios. Así que cuando él comenzó nuevamente a buscar a Dios y a pedir esa segunda oportunidad, se podía mostrar en que su cabello comenzó nuevamente a crecer. Y el enemigo no se daba cuenta que el cabello de él estaba creciendo. Ellos seguían pensando que él estaba allí esclavo. Esa es la palabra en el siguiente verso 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Viéndolo el pueblo, dice, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. ¿Para qué querían Sansón? Para diversión. Ellos estaban celebrando a su Dios, ellos estaban alegres. ¿Saben, amada iglesia? Cuando nosotros descuidamos nuestra comunión con Dios, cuando nosotros descuidamos nuestra vida de la presencia de Dios, hay un enemigo que hasta fiesta hace por verte una vez más alejado de Dios. El diablo se regocija y celebra y dice: vamos a hacer fiesta porque acaba de caer alguien, acaba de tropezar alguien que Dios tenía un propósito para él, alguien que iba a cumplir una misión en su vida, que yo iba a usar. Ahora acaba de tropezar, vamos a hacer fiesta, vamos a alegrarnos. ¿Y qué dice? A ver, tráiganlo para que nos divierta. Yo me pongo a pensar en esta escena, que cuando alguien se aleja de Dios, ha caminado, ha servido a Dios, y de repente tú lo ves sentado en una mesa, una vez más, con la gente que está tomando,
con la gente que está fumando, con aquellos que están bailando. ¿Saben? Cuando el enemigo logra esa parte en tu vida, dice: mira, ahí está el que danzaba en la iglesia, ahí está el que se regocijaba en la iglesia, ahí está, mira, lo que no le gustaba. El mismo enemigo que te llevó a tropezar se comienza a reír de ti, se comienza a reír de la persona que no logró su propósito. Dice la palabra de Dios: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo. ¿Cuántas veces estuvieron siguiendo a Sansón, al destruidor de nuestra tierra, el cual ha dado muerte a muchos de nosotros? Y aconteció que sintieron alegría en su corazón y se dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. ¿Alguien quiere ser juguete del enemigo? El Señor reprenda todo ese pensamiento, todo ese plan maligno que el diablo quiera tener en nuestra contra o en contra de la iglesia. A veces cuando un amigo te llama a hacer lo malo, cuando alguien te quiere alejar del propósito de Dios, es para tomarte como juguete, es para reírse de ti, es para burlarse de ti, porque sabe que en ese momento que tú tomas una decisión mala para deshonrar a Dios, estás echando a la basura todo el propósito de Dios para ti, para tu familia, para tus hijos. Tenemos que aprender a cuidar nuestra relación con Dios. Tenemos que aprender a cuidar nuestra vida en la presencia del Señor. Dice la palabra en el siguiente verso: y lo pusieron entre las dos columnas. Verso 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa en la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. ¿Cuánta gente puede estar viendo y alegrándose del fracaso de alguien que acaba de abandonar los planes de Dios? Dice la palabra que Sansón clamó a Jehová y dijo: Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. ¿Cuántos hemos hecho una oración así? Que no era necesario hacer. Todos los días tenemos la oportunidad de acercarnos y platicar con Dios. Todos los días tenemos la oportunidad de abrir nuestro corazón y decir: papá, gracias, porque me diste un nuevo amanecer, una nueva oportunidad, mi familia, mis hijos. Ahora, aquel hombre que se alegraba, que platicaba con Dios, que era enviado a cumplir un propósito, una misión, ahora le está orando a Dios: y dame la última oportunidad. Dame la última oportunidad, Dios. Por favor, ten misericordia de mí. Solamente, te ruego solamente esta vez, oh Dios. ¿Por qué? Yo creo que la culpabilidad pesa tanto en nuestra vida que ya no nos sentimos dignos de poder acercarnos a Dios. Te ruego esta última vez. Quiero vengarme, quiero cumplir. Tal vez lo que me llamaste a hacer fracasó. No sé cuántos años, normalmente los jueces gobernaban o juzgaban al pueblo por 40 años, era como un ciclo de 40 años. Sansón llegó solamente a 20 años, la mitad de la vida que Dios quería para él. O sea, un juez, un rey, en un gobierno pleno, un gobierno exitoso, podría ser 40 años. Pero Sansón solamente llegó a la mitad. Dijo: no, hasta aquí termina. Dice la palabra 29. Así pues, luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Hizo la venganza más grande, pero no de la manera que Dios quería que lo hiciera. Dios le dio una oportunidad para poder gobernar y poder alcanzar mucho más en la vida. Amada familia,
Hay mucha gente que va a regresar a los caminos de Dios, pero algunos tal vez lo van a hacer enfermos, algunos lo van a hacer en la última etapa de su vida, van a recordar que tienen una promesa de Dios. Pero muchas veces yo digo, qué triste es poder regresar a Dios en medio de un fracaso, cuando podemos caminar una vida llena de éxitos con Él. Y no importa en dónde podamos estar, no importa qué tiempo de gloria podamos tener, nunca apartarnos del favor y de la misericordia de Dios. En medio de la pobreza, en medio de la escasez, como dice por ahí el chavo, ¿no? En medio de la pobreza y la miseria, pueda servir a Dios, pero también en medio de la abundancia y la sobreabundancia, que nada nos pueda separar del amor de Dios, que nadie nos pueda alejar del amor de Dios, y no estar en los últimos días de nuestra vida pidiendo la última oportunidad, que podamos disfrutar, que podamos aprender a caminar y a vivir en la presencia de Dios. Tengo unas preguntas muy interesantes que quiero ponerlas. Quiero que reflexiones sobre esto. La primera pregunta dice, léelo detenidamente. ¿Has retrasado obedecer a Dios en cualquier área específica? ¿En qué área de nuestra vida hemos retrasado en obedecer a Dios? Luego esta pregunta, ¿puedes explicar por qué? ¿Qué cosas nos han impedido a lograr lo que Dios ha dicho de nuestra vida? ¿Qué cosas han estorbado en nuestro caminar? Luego viene una siguiente pregunta. ¿Qué está evitando que aproveches la oportunidad de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Qué es lo que está evitando que nosotros podamos aprovechar la bondad que Dios ha extendido sobre nuestra vida? Nos podemos preguntar a nosotros mismos, ¿qué nos ha evitado lograr hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer? ¿Alguien se vio de tropiezo en tu camino? Que dice, si te tiran piedras, esas piedras levanta y construye un muro, una muralla. Si alguien, hay otra frase por ahí, dice, no, si alguien te tira limones, ¿qué tienes que hacer? Cortarlas y prepararte un buen jugo, ¿no? Ponle azúcar y estás disfrutando tu agua. No hay pretexto, pero es que la hermana, pero es que el hermano, pero es que la persona, pero es que esto, pero esto, aquello. Y viviremos una vida de pretextos sin poder escuchar lo que Dios nos está diciendo en nuestra vida. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a pensar de mí? Que no te importe lo que la gente piensa. Tú sigue amando, sigue creyendo que Dios tiene algo para ti, que Dios te ha llamado a hacer algo, y la oportunidad que Él te da tenemos que aprovechar. ¿Hay una pregunta más? La última es, ¿quién puede ser tu compañero de oración y que le cuentes mientras persigues el llamado de Dios para ti? ¿A quién puedes tomar como un amigo, como un aliado dentro de la iglesia para decir, oye, quiero que ores por mí? ¿Tienes a un amigo aquí en la iglesia? ¿Tienes a una persona de confianza aquí en la iglesia? ¿O estás creciendo como lobo solitario, queriendo pelear tus batallas por ti mismo? ¿No? Es importante fomentar la amistad, es importante fomentar la armonía dentro de la casa de Dios. El Salmo 133 dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es estar juntos. Muchas veces podemos estar juntos, pero cada uno por su lado. Pero el estar juntos en armonía va a producir bendición y vida eterna. Hay familias que están juntos, pero ni siquiera entienden cuál es la razón que están juntos, porque no hay armonía. Todo el tiempo es discusión, todo el tiempo es problema. El estar juntos es para fomentar el compañerismo. Yo digo esto, en nuestra vida podemos crecer personalmente, podemos crecer familiarmente, y la tercera, poder crecer congregacionalmente como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Tengo la bendición de hace días, en el transcurso de esta semana nos dejaron una tarea de hacer un árbol genealógico de nuestra vida. Dice, pero vas a comenzar desde la historia de tu abuelo, de tu papá y de tus hijos. Yo me puse a pensar y agarré, dibujé mi
mis arbolitos, ahí apenas lo estamos trazando. No tengo mucho que contar, ¿no? Yo puse 2 bolitas acá, papá, abuelo, abuelo materno, papá, mamá, yo, mi esposa, y otra bolita más acá abajo, mi hijo. No se terminó mi arbolito. No hay mucha batalla en poder estar ahí con mi hermano, con mi hermana, pero la familia numerosa, yo creo que son los que batallan más para poder estar unidos, para poder estar juntos. Cuando hay alguien que dentro de la familia no entiende, que no comprende, que critica, que habla, que dice, o alguien por quien tú estás orando, ese es el punto más crítico tal vez de la vida. Aprendamos a establecer la vida de Dios y los propósitos de Dios en nuestra casa. Y no importa cuán difícil sea, cuenta mucho tu actitud dentro de la casa, dentro de la familia. ¿Quién eres dentro de la familia? ¿El que da buenos consejos? ¿El que habla de lo que Dios va a hacer? ¿O el que desanima a todos? Puedes tener las dos funciones. Puedes tener el gran conocimiento de la palabra de Dios, pero estar hablando negativamente. No todos te van a dar un buen consejo. Por eso es necesario que tú crezcas en tu relación personal con Dios, crezcas en la relación con tu familia y crezcamos en la congregación. Si en la familia hay diferencia, imagínate a veces dentro de la congregación. Tenemos una frase de comunidad cristiana: la casa que el amor fundó. Filadelfia significa amor fraternal, amor entre hermanos, que debemos de amarnos, debemos de impulsarnos. Así que puedes contar con alguien que va a orar por ti, que va a orar por tu familia. Puedes hacer amistades que siempre van a estar apoyándote para poder crecer en tu comunión con Dios. Ponte de pie, cerramos esta mañana. Yo creo que levantes tu mano y tú le agradezcas a Dios y le digas: Señor, quiero aprovechar la bondad que